Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión del curso virtual especializado de Auditoría Integral. En esta oportunidad tenemos en plataforma al doctor Jefferson Valdivia Senjo, gerente senior de auditoría de KPMG Perú. Para nosotros un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Jefferson, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta transmisión que nos convoca para el día de hoy. De acuerdo, muchísimas gracias por el pase y la presentación. Efectivamente, de todos, muy buenas noches a todos los participantes para este curso, en realidad, de auditoría, que, como bien indicaron en la previa, la voy a estar compartiendo junto con tres grandes colegas, ¿no?, de la profesión acá en Perú, ¿no?, los cuatro gerentes seniors de auditoría en Big Four, ¿no? En este caso, quien les habla, actualmente soy gerente senior de KPMG Perú, con más de 10 años de experiencia de auditoría financiera en diversas industrias, ¿no? Entre servicios, retail, construcción, manufactura, entre otros. Y un poco lo que bien indicaban en la sesión, al inicio de la sesión, el objetivo de estos módulos, ¿no?, orientados más a ver casos de la vida real o situaciones que se presentan en la vida real de acuerdo a lo que se va exponiendo en el marco de las NIAS, pues justamente tiene esto, ¿no? Y si bien es cierto, ¿no?, el módulo del día de hoy que vamos a ver, que van a tocar tres NIAs principalmente, que es la NIA 200 que está en pantalla, la 210 y la 300, están un poco más orientadas a lo conceptual para lo que luego ya va a ir viniendo, ¿no? Porque luego ya vamos a tener otras NIAs que están más enfocadas al tema ya de papeles de trabajo como tal en la auditoría. Igual acá en estas tres líneas vamos a ir orientando un poco, ¿no?, qué casuísticas vemos en la vida real o qué situaciones más que todo se pueden meter en la vida real, porque esto es básicamente, como les digo, más allá de que estas líneas sean un poco más conceptuales, el objetivo de este módulo justamente o de este curso en general es poder ir tocando aspectos de la práctica o de la vida real misma. ¿De acuerdo? Entonces, como les comento, el día de hoy vamos a estar viendo estas tres NIAs, ¿no? En la primera parte de la sesión vamos a ir viendo un poco de la NIA 200 y la NIA 210, ¿no? Y luego ya en la segunda parte de la sesión vamos a ir viendo también lo que corresponde a la NIA 300 de planeación de auditoría. ¿Listo? Como les digo, si bien es cierto, las tres NIAs son un poco más conceptuales, ¿no? De fundamentos en la auditoría, igual no se escapan de que por ahí en la vida real pudieran haber unas casuísticas que justamente vamos a ir conversando y tocando, ¿no? Y como bien indicaban en la introducción, sí va a ser importante de repente la participación de los que deseen acotar. Yo siempre he pensado que los diplomados en auditoría se construyen mucho sobre las casuísticas o sobre la participación, ¿no?, que puede haber en la sesión, para que yo también de esa manera pueda a ustedes transmitirles lo que hemos podido ver en la práctica, ¿no? Lo cual es importante y lo cual espero que sea parte de lo que buscan ustedes en este curso. Entonces, habiendo hecho un poco esa introducción, nos vamos a centrar un poco en lo que es la NIA 200 en esta primera parte, ¿no? La NIA 200 con respecto a objetivos generales del auditor independiente y la conducción de una auditoría de acuerdo a NIAs. ¿Y por qué esto es importante? Como les comento, entrando ya un poco al marco de la NIA 200, creo que hay una mano levantada, Toshiba, creo que es el nombre del usuario. No sé si tiene una consulta. Toshiba, bueno, ya, ok, ok, de repente es el nombre del usuario. Ok, entonces viendo un poco los objetivos generales que tiene esta norma en primer lugar, ¿no? La norma, la NIA 200 en este caso, trata las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las NIAs. Y acá vamos un poco encapsulando, ¿no?, cuál es el marco de las NIAs, en este caso, cuál es el marco, ¿no?, del alcance de la responsabilidad del auditor frente a una auditoría, ¿no? Y en este caso, justamente la NIA 200 está orientada a ello, ¿no? De qué responsabilidad tengo yo como auditor cuando voy a ejecutar una auditoría de estados financieros. ¿Y por qué hace esa precisión? Porque también, ¿no? Y es muy usual que lo preguntan mucho en la práctica, la auditoría que uno usualmente hace, ¿no? Pues dice ya esa auditoría y pueden pensar que puede ser auditoría de otro tipo, pero en este caso lo vamos a enfocar es a la auditoría de estados financieros, ¿no?, que es lo que usualmente vemos en la práctica, porque si hay otro tipo de auditoría como pudiesen haber, ¿no?, ya potencialmente tendríamos que tocar también otras normas,
pero las NIAs, que son las normas internacionales de auditoría como tal, se enfocan principalmente en auditorías de estados financieros, ¿de acuerdo? Sin tocar, y luego lo vamos a ver cuando vayamos explorando un poco cuáles son los alcances de las NIAs, por ejemplo, aspectos de control interno, o sea, me refiero en cuanto a la opinión que emite el auditor de control interno, porque en ciertos casos emitir una opinión por el control interno de las compañías pudiese llevarnos a marcos un poco más extensos, como por ejemplo auditorías bajo PCOB, ¿no? Para algunas compañías que emiten, por ejemplo, estados financieros en la bolsa americana, ¿no? Usualmente para emitir estados financieros en la SEC, me piden a mí emitir, por ejemplo, me piden emitir lo que es una opinión integrada, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco lo que es la opinión que yo emito, en este caso, en una auditoría de estados financieros, pero también pudiese haber una opinión integrada. No, como dice Cristina, todas las niñas aplican a la auditoría financiera, aplican a auditorías financieras. Ya, pues yo, porque cuando es forensic, ¿no? Por ejemplo, lo que es forensic ya se mide bajo otro marco, ¿no? Porque esa auditoría es forense. Y ahorita, y seguramente en las siguientes sesiones, cuando vean con mi colega Juan, por ejemplo, lo que es la identificación y evaluación de los riesgos de fraude, vamos a darnos cuenta, van a conocer ustedes, ¿no? Que está dentro del marco de la NIA 315, que lo van a ver en la siguiente sesión, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del auditor frente al fraude? ¿Ya? Porque nuestro alcance como auditoría de estados financieros no está en detectar fraude. Si bien es cierto, vamos a responder al riesgo de fraude, ¿no? Porque usualmente hay ciertas partidas que lo van a ver, como les digo, no quiero adelantar un poco la sesión de Juan, ¿no? Por ejemplo, ciertas partidas como ingresos que nacen con un riesgo predeterminado de fraude, como un riesgo de fraude, y yo como auditor respondo a determinados riesgos de fraude, no es lo mismo, por ejemplo, lo que hace el área de forense, ¿no? El área forense ya está orientada necesariamente, ¿no? A identificar fraude, evaluar, hacer el root cause análisis de lo que puede haber fraude y todo ello, y ese es otro campo de acción. Entonces, usualmente en la práctica, por ejemplo, cuando hemos visto, ¿no? Cuando hemos visto en la práctica que hay un tema de fraude como tal en una compañía, usualmente el auditor financiero sale, ¿no? En este caso del campo de acción para que entre un equipo forense, que ellos tienen otras capacidades, otras habilidades, justamente para llegar a identificar el fraude, ¿no? Entonces, por eso es importante que bajo el marco de las NIAs, y nos ha pasado muchas veces, como les digo, no quiero adelantarme mucho a lo que van a ver en la siguiente sesión, que la percepción de los órganos de gobierno piensan que en casos que han saltado y que pueden ser muy comunes, y acá imagino que para los que estamos en Perú han podido ver casos muy, y bueno, y para parte de la región, ¿no? De acá de Sudamérica, cuando se han detectado temas de fraude como tal, a veces, muchas veces lo primero que se hace es voltear con el auditor, pero no siempre así, como digo, el campo del auditor, ¿no? O el alcance del auditor, la responsabilidad del auditor, no está, como digo, en la identificación de fraude, ¿no? Para eso hay un forense. Un forense, Norma, es el profesional, ¿no? Que se encarga justamente, o tiene las capacidades, el expertise, ¿no? Técnico, ¿no? Y la pericia para poder llegar a identificar todo el tracking completo del evento de fraude, ¿no? O sea, ellos se meten, acuérdense que que el auditor financiero, ¿no? Tiene un alcance, y ya lo van a ir descubriendo, ¿no? En la medida de los siguientes módulos, tiene un alcance de acuerdo a niveles de materialidad, de riesgos significativos y todo ello. No, no es que el auditor financiero va a revisar al 100% el estado financiero, porque sería un trabajo inacabable, ¿no? Revisar las 365 transacciones o 365 días de la compañía, las miles de acciones que pasan, no, no es así, ¿no? Hay un cierto alcance que se va delimitando, y con ello justamente es que se establece la responsabilidad del auditor. Julio dice, sí, hay auditorías de propósito específico, en realidad están bajo normas de aseguramiento. No sé si es parte de este módulo, porque este módulo está orientado, creo que me parece que al final, por ejemplo, en la NIA 800 te habla de consideraciones especiales para auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información de fines específicos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si hay normas de aseguramiento como la NICA 3000, ¿no? O la IR 2410, que son otras normas que no necesariamente son de auditoría, que pueden tomar información financiera, sí, pero que no necesariamente son de auditoría, que sirven para, por ejemplo, revisión de fideicomisos, ¿no? Auditoría de fideicomisos. Entonces yo puedo aplicar ciertas normas, procedimientos previamente acordados y eso, ¿no? Que son otras normas de aseguramiento, se llama así. ¿Listo?
creo que respondiendo a las consultas que había hasta acá, Kiara nos decía, las NIAs se aplican a todos los países, depende, ¿no? Si está aprobada por, en este caso, el órgano del Consejo Contable de cada país, ¿no? Por ejemplo, hay países que no necesariamente aplican full NIAs, deberían sí, pero eso tiene que ser formalizado por el país. Me ha pasado ciertos casos que, por ejemplo, en países de la región, ya me dicen, no, mira, nosotros aplicamos NIAs aprobadas acá en el país X. Entonces, usualmente cuando yo soy auditor de grupo, y por ejemplo aquí en Perú si aplicamos full NIAS, porque ya se regularizó, creo que la última que teníamos en pendiente, ¿no? Que ya se aprobó también hace poco, era la NIA que va de acuerdo a a la opinión, ¿no? La NIA 700, pero ya actualmente se ha regularizado, ¿no? Ya en nuestra opinión de auditoría aquí en Perú, también yo contiene los párrafos de asuntos críticos de auditoría. ¿Ya? Pero hay países que tal vez no, entonces ahí se hace una convergencia de qué NIAs tal potencialmente no están aplicando, como en su momento fue en Perú, que no aplicábamos la NIA 700 modificada, ¿no? ¿Qué NIA está aplicando y justificar toda esa razón? Y, por ejemplo, en países como Estados Unidos, pudieran aplicar lo que es PCOB, que ya no son NIAs, ¿no? Las PCOB son las normas, en este caso americanas, ¿no? Que como les digo, están orientadas a una opinión integrada, donde yo sí voy a emitir una opinión por el control interno de la compañía. ¿No? En auditoría como tal, no. Eh, Hay otra consulta de José, creo que lo estamos adelantando un poco a las otras sesiones, no quiero extenderme. Parte de lo que están consultando están en los otros módulos, como digo, la idea no es que les quite espacio a mis colegas en los otros módulos, lo van a ver, creo que el temario ya les ha compartido igual de las sesiones, entonces hay varias de las consultas que me están haciendo llegar que lo van a ver, por ejemplo, en los siguientes módulos que van a exponer mis compañeros, ¿no? Entonces, pero igual quería pues, responder alguna de ellas sin extenderme tanto para que se pueda, como les digo, entender un poco la idea. Ok, gracias Germán, gracias a todos. Listo, entonces un poco para volver a la NIA 200, ¿no? La norma como tal, la NIA 200, trata las responsabilidades globales del auditor cuando realiza una auditoría de estados financieros, ¿no? De conformidad con las NIAs. Entonces, cuando hablamos de la auditoría de estados financieros, ¿no? El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza en los usuarios de estados financieros. Y eso es importante, ¿ya? Porque cuando yo me pongo desde el punto de vista, y es importante también para entender nuestro protagonismo dentro de la auditoría, ¿ya? Porque muchas veces ya hay que hacer entender a las gerencias inclusive que nuestra auditoría, y es por eso para los que van a ver luego el modelo de opinión, pero solamente les pongo ahí la etiqueta, la auditoría o la opinión del auditor va dirigida, por ejemplo, a los órganos de gobierno que están por encima de la gerencia general, ¿no? Va dirigida, por ejemplo, a los accionistas y directores. Entonces, para los que en un momento han visto una opinión de auditoría, van a ver que el encabezado dice a los accionistas y los directores, porque justamente nuestra opinión está dirigida hacia ellos, ¿no? Para generar la confianza en los diversos stakeholders que puedan solicitar una auditoría de estados financieros, sea accionistas, sea directorio, pueden ser los bancos, muchos de los bancos piden que los estados financieros estén auditados, ¿no? Por una firma de auditoría, y muchas veces inclusive los bancos pueden pedir que esta firma de auditoría sea una Big Four, ¿no? Para fines de covenants o para fines de lo que fuese. Entonces, ese es el grado de confianza que se requiere a veces del mercado por parte de los estados financieros, pero para eso es importante que también el mercado entienda cuál es la responsabilidad o cuál es el alcance del auditor para que eviten pasar casos, ¿no? Que han habido, ¿no? Anteriormente, donde el primer culpable en este caso frente a cualquier eventualidad puede ser el auditor cuando no necesariamente es así, ¿no? Obviamente todos al final pueden compartir cierta responsabilidad, pero no siempre es así, ¿ya? Pero principalmente el objetivo de la auditoría de estados financieros es aumentar la confianza en los usuarios. ¿Y esto cómo se va a lograr? ¿Ya? ¿Cuál es el canal para esto? ¿Ya? Se logra mediante la expresión por parte del auditor de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Acá hay unos aspectos interesantes, porque acá dice, creo que está alguien poniendo algo en la pantalla, porque acá dice, ¿no? Han sido preparados en todos sus aspectos materiales. Y acá hablamos de un concepto que también es importante, si ustedes de repente no son auditores, que lo puedan entender, que es la materialidad. Hay una NIA, y lo vamos a ver en las siguientes sesiones, pero quiero antes que se entienda esto como preámbulo, ya, porque es un término que usualmente se toca mucho en el mundo de la auditoría, que es la materialidad, ya, pero la materialidad no necesariamente es desde el punto de vista del auditor.
¿no? Acuérdense que el marco contable o el marco conceptual de las NIF en este caso, ¿no? Menciona lo que es la materialidad como tal, ¿no? Entonces, las compañías también debiesen tener, ¿no? Definida cuál es su materialidad. Y cuando hablo de materialidad, como le digo, sin ánimos de adelantarme mucho a lo que luego va a venir en las siguientes sesiones, solamente para que se entienda la idea de este bullet, hablo de una materialidad desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. ¿Ya? Porque usualmente la materialidad muchas veces la asociamos solamente al número, ¿no? Pero también tengo que verlo desde el punto de vista cualitativo, ¿no? La materialidad de auditoría o lo que menciona el DANIC 1. Es como te digo, la materialidad, luego hay una NIA que te habla de materialidad, luego lo vamos a ver, ¿ya? Pues es la NIA 320, ¿ya? La materialidad desde el punto de vista del auditor es para poder emitir una opinión de auditoría, ¿ya? Porque cuando yo emito una opinión de auditoría, como indica acá, tengo que indicar que los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales, ¿no? Y ahí seguramente cuando vean modelos de opinión más adelante, van a ver que habla de, ¿no? De que los estados financieros son razonables, porque lo vean desde un punto de vista de materialidad, pero también las compañías deberían tener su nivel de materialidad de acuerdo al marco de la SNIF, ¿no? Que no es el objeto de la sesión, pero sí es importante que lo puedan entender, ¿no? Y ya de por sí, por ejemplo, normas contables como la NIF 16 ya pedían que las compañías vayan delimitando sus umbrales de materialidad, por ejemplo, para hacer la exención de la aplicación de arrendamientos de bajo valor, ¿no? Entonces, la misma NIS 16 también le iba dando a la compañía que vaya definiendo cuáles eran sus niveles de materialidad, ¿ya? Entonces, por eso es importante que se pueda entender eso, porque el auditor opina sobre niveles de materialidad de los estados financieros de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Y ese también es otro tema, ¿no? Que los vamos a ir desmenuzando a lo largo de todos estos módulos cuando veamos, por ejemplo, auditorías de grupo, ¿no? Cuando hablamos de reporting package a otros países, porque también lo vamos a ver en las siguientes sesiones, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo vayamos también entendiendo, porque eso es algo que tiene que estar asentado desde el primer momento. ¿Ya? Cuando veamos la siguiente NIA del día de hoy, que es la NIA 210 de acuerdos de trabajos de un auditor, ¿ya? Es importante conocer cuál es el marco de información financiera aplicable, porque es sobre lo cual yo voy a emitir una opinión. ¿Ya? Si mi empresa emite, por ejemplo, estados financieros bajo NIF, tengo que especificar que es bajo NIF, ¿no? Si son bajo normas locales, por ejemplo, en su momento acá en Perú había las PCGA, ¿no? También se tiene que especificar, o por ejemplo en países como en Colombia, porque gente de Colombia también tienen las normas, las NIF para Colombia, o en un momento me tocó aplicar, por ejemplo, en Bolivia, tenían NIF para Bolivian Gaps, ¿no? Los Bolivian Gaps, que por ejemplo en ese entonces, cuando yo audité una empresa de Bolivia, no había todavía, no estaba en vigencia la NIS 16 en Bolivia, por poner un ejemplo, ¿no? Y ese era el marco financiero aplicable en ese país. Entonces, sí es importante, ¿no? Que lo que se indica acá en esos dos bullets, ¿no? El grado de confianza se dé delimitando cuáles son los aspectos materiales, ¿no? Y cuál es el marco de información financiera aplicable, ¿ya? Porque sí, eso va a ser muy importante que se emita cuando vean la opinión en las siguientes sesiones, se va a ir delimitando, ¿ya? Pero eso es un poco lo que va orientado este, en cuanto a esa NIA. Dice acá, bastante para leer unas consultas antes de ir avanzando, eh, dice cuál es la apropiada si el cliente maneja su nivel de materialidad. Es que el cliente puede tener su nivel de materialidad porque es su percepción de lo que para ellos es material, pero el auditor emite, ¿no? También su juicio sobre lo que es la materialidad desde el punto de vista del auditor. ¿Ya? Y ahí lo vamos a ver cuando está en la sesión 2 creo que es, en la siguiente sesión. No, el día viernes, que es la tercera sesión, ahí se va a hablar justamente de la NIA 320, donde habla un poco de materialidad. Y ahí se va a entender un poco más el concepto de la materialidad, ¿no? Aplicada desde el punto de vista de auditoría, porque obviamente, si bien es cierto, partimos de criterios muy similares, pero para el gente algo puede ser material y tal vez para mí no, ¿ya? O viceversa. Entonces ahí un poco se va a ver cuáles son esas casuísticas frente a esas dinámicas. ¿Listo? Entonces ahí no me quiero adelantar nada más ese curso. ¿Dónde está? Dice, hoy es posible emitir una opinión bajo principio contable peruano. Julio dice, hoy es posible emitir una opinión bajo principio contable peruano. Mira, actualmente el Consejo Normativo de Contabilidad ha dispuesto umbrales, y ahí tenemos actualmente full NIF, tenemos NIF para pymes y tenemos NIF para la norma para la microempresa peruana, ya que también se aprobó recientemente este año y con aplicación desde el 1 de enero del siguiente año.
Entonces, teníamos estos tres umbrales. Y ahora, pero acá hay un tema interesante, ya que muchas veces se habla de los PSGA peruanas, ¿no? Los principios controles generalmente del sector peruano. Y no damos cuenta que a veces el PSGA peruano ya contiene muchas de las NIF que actualmente están vigentes, por no decir todas, por lo menos acá en Perú ya están casi muy homologadas. Entonces, un PSGA, por ejemplo, ya tiene NIF 15, tiene NIF 16, tiene todas las normas que actualmente están en vigencias, porque el Consejo Normativo lo ha sido ya regularizando. Hace años se había un poco un desfase, ¿no? Entre un poco, por ejemplo, en ingresos teníamos NIF 15 y todavía el PSGA te aplicaba NIF 18. Pero ya actualmente prácticamente no hay diferencias entre ambos. Así que hay que tener mucho cuidado solamente con esas partes porque ya prácticamente probablemente no hay diferencias. Sin embargo, por ejemplo, acá en Perú, para los que no son de Perú, nuestro Consejo Normativo de Contabilidad ya dispuso umbrales de aplicación de marcos contables, ¿no? Entonces, acá en Perú o aplicas full NIF, o aplicas NIF para pymes, o aplicas normas para la microempresa peruana, ya que es uno que se desplegó este año. Luego José Alberto dice, cuando esto va auditado por accionistas o stakeholders, pero realmente el negocio está controlado por grupos económicos o es financiado por personas que no están dentro del accionariado de la empresa, igual tiene que ir dirigido a este, claro, en este caso va dirigido a los accionistas y directorios, ¿ya? Sin embargo, que hay un tema que comenta que es importante y que lo voy a mencionar en el siguiente NIA, ya, de acuerdo de trabajo, antes de aceptar un encargo, nosotros hacemos, por lo menos las Big Four tienen protocolos de indagación de cuáles son los controladores finales. Ahorita lo voy a mencionar más a detalle, José Alberto, cuando hablemos de la siguiente NIA, ¿ya? Pero usualmente nuestra opinión va dirigida a los accionistas y directores, ¿no? Y ellos ya, por ejemplo, si el banco le solicita al estado financiero auditado, usualmente el accionista o el directorio se lo comparte, ¿no? Dando un poco el assurance de lo que está en las cifras, ¿ya? Pero nuestra opinión sí va dirigida a ellos. Salvo que sea un trabajo especial, ¿no? Como les comentaba, la revisión de un informe regulatorio, la información de fideicomisos o cualquier una revisión específica con propósitos especiales, que como les digo, solamente está dentro del marco de otras normas de aseguramiento, donde ahí sí de repente voy a especificar a quién va dirigido. Eh, Kelly nos dice, ¿cuál sería el marco normativo a auditar para un colegio con fines lucrativos? Bueno, igual es NIF, ¿no? Si es con fines de lucro, el marco contable debe ser NIF, ¿no? Yo tenía experiencia viendo también algunos colegios y universidades acá en Perú y usualmente ellos aplican NIF, ¿no? Entonces, si fuera ese sin fines de lucro, hay una norma que se está desarrollando, ¿no? Que todavía está en proyecto a nivel global, es no solamente en Perú, a nivel global, que justamente, perdón, son para normas o para compañías sin fines de lucro, ¿ya? Entonces se está trabajando en eso, ¿no? Yo también como parte del Consejo Normativo acá en Perú doy algunas propuestas, ¿no? También a cambios y eso, porque probablemente en el 2025 ya haya un marco contable, por ejemplo, específicamente para empresas sin fines de lucro, ¿no? O para entidades sin fines de lucro. Eh, José Alberto dice, en Perú, ¿qué entidad regula qué revisiones de auditoría se deben usar para auditar? No entendí mucho esa pregunta, José Alberto. ¿Qué entidad regula qué revisiones de auditoría se deben usar para auditar? Bueno, usualmente ahí me contrata el accionista o el directorio para hacer una auditoría de estados financieros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si soy una empresa que emite acciones en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? En cualquier bolsa de valores, usualmente mis estados financieros tienen que estar sujetos a una auditoría, ¿no? A una auditoría de acuerdo a NIAS, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, para esas compañías que son reguladas, o por ejemplo para SBS, acá en Perú, Superintendencia de Banca y Seguros, también ellos tienen que hacer una auditoría y su marco contable es SBS, ¿no? Porque no sé cómo será en otros países, creo que estamos avanzados, pero acá en Perú, compañías como Banca y Seguros, por ejemplo, ellos aplican un marco contable regulado por la SBS. Entonces, no es full NIF, estamos en el proceso de armonización y aplican un marco específico, entonces también se especifica que ese es el marco contable aplicado. ¿Ya? Pero si tú hablas de regulación como tal, te diría, no, el regulador sería, por ejemplo, la SMB, que te dice que los estados financieros estén bajo NIF, ¿no? Si eres una empresa de banca y seguros, sería la SBS, que te pide que el estado financiero esté bajo SBS, ¿no? Entonces, básicamente serían esos. Eh, Cristina dice, si el marco en Cámara de Comercio es diferente al marco de revelaciones, ¿qué riesgo explicaría? No entendí mucho eso, Cristina. Si puedes salir del micro y lo amplías, no hay ningún problema. Dice José Alberto, en el caso que habías comentado que la empresa de Bolivia usaba Bolivian Gaps, en el país te ofrecía Bolivian Gaps, pero la empresa opta por usar las NIF, el auditor audita la información según NIF o Bolivian Gaps.
Ese punto es interesante, José Alberto, y eso lo vamos a ver en auditoría de grupo de la línea 600, pero sin ánimos para no dejar tu duda en el aire. Si yo, por ejemplo, en Perú soy el que consolida,